A las 21:17 del 5 de enero de 1943, la noche, sobre el mar de Salomón era casi perfectamente negra, sin luna, sin horizonte. Solo un oleaje bajo e inquieto y el rugido silencioso de los motores bajo las cubiertas de acero. En el crucero ligero USS Helena, la guardia apenas podía ver su propio barco. Los hombres en las cubiertas abiertas entrecerraban los ojos ante la oscuridad que engullía incluso el blanco de las olas de proa. Más allá de esa línea negra, a estribor, se encontraba Guadalcanal, una isla que llevaba meses matando barcos y marineros. Estaban allí para asegurarse de que no se cayera. Dentro de la superestructura del Helena, detrás de un cristal blindado, un joven oficial de artillería miró su reloj y luego su diagrama de radar, veinteañero, bien afeitado, con el anillo de Annapolis desgastado por los bordes. Ya había visto suficiente guerra. Había visto bombarderos en picado japoneses destrozar cruceros estadounidenses durante el día. Había visto torpedos encontrar sus objetivos en el caos confuso de las batallas nocturnas que ahora simplemente llamaban la ranura. También sabía algo que sus marineros en la cubierta de los cañones no sabían. En un polvorín cerrado que había debajo, resguardado como oro, se encontraba un pequeño palé de casquillos que no eran como los demás. Días antes, le habían informado sobre ellos en una pequeña sala de preparación. El hombre de la oficina de artillería había elegido sus palabras con cuidado. Algunas de sus municiones de 5 pulgadas, dijo, tienen una espoleta especial. Solo las usarán cuando se les ordene específicamente. No hablarán de ello por radio. No escribirán cartas a casa al respecto. Lo registrarán de forma genérica. ¿Entendido? ¿Qué tiene de especial?, preguntó alguien. ¿Sabe cuándo está lo suficientemente cerca?, respondió el hombre, y lo dejó ahí, ahora, en las aguas negras de Guadalcanal. Helena estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. Una voz crepitó en la caja de comunicación desde la sala del radar, centro de información de combate al puente. Múltiples contactos aéreos rumbo 0 a 85, alcance 13 kilómetros, acercándose, baja altitud. No hay aliados en ese sector. El capitán se enderezó. Buen estado de alerta general, dijo. La alarma sonó, áspera e insistente. Los hombres se desplomaron de las hamacas y los bancos, agarrando cascos, chalecos salvavidas y botas medio atadas. Las palabras familiares resonaron por el barco: cuartel general, cuartel general. Todos a sus puestos de combate. El oficial de artillería se puso los auriculares y corrió hacia el director. Mientras ascendía, su mente llenó lo que el radar no podía mostrar: 4, quizás más, acercándose. Volando a baja altura sobre el agua. Eso significaba bombarderos en picado o torpederos de Rabaul o Cabieng. De noche, aquí, eso solía significar una cosa: Vals, el bombardero en picado Aichi de 3 a Val no destacaba en tierra. Tren de aterrizaje fijo. 2 tripulantes. Pero en el aire, con un buen piloto, era un cuchillo. Habían aprendido a las malas durante los primeros meses de la guerra que ni siquiera el fuego antiaéreo pesado significaba mucho para un piloto experimentado del Val. De noche, significaba aún menos. Podías ajustar tus espoletas a la perfección. Podías llenar el cielo con ráfagas sincronizadas. Y aún así, esas pequeñas figuras oscuras se abrían paso como cuchillos, siguiendo los reflectores o las trazadoras, cubriendo los huecos de tu fuego como si fueran piedras de tropiezo. Lo había visto. Había visto otros barcos morir por ello. Las tripulaciones de artillería del Helena eran excelentes. Sus cañones de 5 pulgadas, 38 milímetros, eran el arma de a bordo más eficaz jamás construida.
Sus directores estaban conectados al radar, una ventaja que ni siquiera un año antes tenía nadie, pero en las matemáticas del fuego antiaéreo nocturno, todavía estaban jugando con los dados. ¿Alcance?, preguntó en el auricular. 6 millas y acercándose respondió la sala de trazado. Múltiples objetivos, bajo. Recomiendo VT, repito, recomiendo VT, en todas las baterías AA principales, ahí estaba. La palabra que no debían usar donde alguien pudiera oírlos, Dormant, tiempo variable, lo llamaban algunos. Otros, en broma, decían que significaba, Victoria a través de Tube, en honor al discreto físico de Maryland que lo hizo posible, espoleta de proximidad, en lenguaje técnico. Puente, aquí artillería dijo. Recomiendo usar munición especial con espoleta contra las aeronaves que se aproximan. Hubo una breve pausa. Arriba, en la timonera, el capitán sopesaba el secreto contra la supervivencia. Aprobado, dijo. Solo para monturas designadas. No lo desperdicies. El oficial de artillería marcó otra línea, monturas de 12,7 centímetros proa y popa. Aquí artillería. Carguen VT para objetivos aéreos. Repito, VT. Manéjenlo con cuidado. Ya saben cómo funciona. Abajo, en los polvorines, los marineros se movían con mucho cuidado, levantando sobre montacargas proyectiles con marcas pintadas que no entendían del todo y enviándolos hacia los cañones que los esperaban. En cubierta, los primeros vals se anunciaron no por lo que los hombres vieron, sino por lo que oyeron. Un nuevo sonido cruzó el bajo interminable de los propios motores del Helena, el gruñido nasal y ascendente de los motores radiales en formación. Entonces, débilmente, allá arriba en la oscuridad, alguien detectó movimiento. Avión, a estribor. Gritó un vigía. Bajo. Acercándose, el oficial de artillería no podía verlos con claridad desde el director. No le hacía falta, tenía alcance. Tenía rumbo. Tenía altitud. Y, escondido en la punta de algunos de sus proyectiles, tenía algo nuevo. Abraham Fuego dijo, si quieres entender por qué este momento importa, tienes que dejar el Pacífico Negro por un momento y retroceder un par de años, a un lugar que olía más a soldadura y vidrio caliente que a agua de mar y aceite. Imagínese un edificio bajo en Maryland, lejos de cualquier línea del frente. En el interior, en lugar de marineros e infantes de marina, hay hombres en mangas de camisa de pie junto a bancos llenos de bobinas de cables, tubos de vacío, pequeñas baterías y carcasas metálicas robustas. Uno de ellos es Morotube. Parece más un profesor que un diseñador de armas. Gafas de montura metálica. Ojos cansados. Polvo de tiza en sus chaquetas. En fotos antiguas, antes de la guerra, había cartografiado la atmósfera superior y trabajado con rayos cósmicos. Cuando ocurrió Pearl Harbor, no era el tipo de hombre cuyo primer instinto fuera coger un fusil, pero alguien en Washington entendió un hecho simple. Derribar un avión en movimiento con un arma es uno de los problemas mecánicos más difíciles de la guerra. Derribar un barco no es fácil. Derribar un tanque requiere habilidad. Pero un avión, descendiendo a cientos de kilómetros por hora, zigzagueando en 3 dimensiones, cambiando constantemente de altitud y dirección. Eso es otra cosa. En 1940, los artilleros antiaéreos de todo el mundo intentaban resolver el mismo problema con casi las mismas herramientas que habían utilizado sus padres. Espoletas de tiempo y espoletas de impacto. Configura la espoleta para que explote a una hora o altura determinadas. Dispara. Espero que el avión esté donde imaginaste cuando llegue el proyectil. A veces funcionaba. Sobre Londres. Sobre Malta.
Sobre Pearl Harbor, algunos aviones japoneses habían caído por esas explosiones, pero no con la suficiente frecuencia. Y nunca con la suficiente fiabilidad como para que los comandantes puedan dormir tranquilos. ¿Qué pasaría si alguien de la oficina de artillería de la Marina lo preguntara? El proyectil pudiera tomar esa decisión por sí solo. ¿Qué pasaría si, en lugar de explotar a una hora determinada, pudiera detectar cuando está realmente cerca de un avión? Para la mayoría de los artilleros convencionales, eso sonaba como una locura. Para Morotov y un puñado de otros físicos, parecía un problema. Dentro de esas salas de laboratorio, imaginaron algo diminuto y robusto en la punta de un proyectil. Un transmisor y receptor de radio en miniatura que enviaría una señal, detectaría su reflejo en un avión cercano y, si el eco se disparaba repentinamente, dispararía el detonador, sin mecanismo de relojería. Sin conjeturas. Solo un pequeño radar montado en la carcasa. Hubo, como muchos señalaron, algunos problemas. Un proyectil naval de 12,7 centímetros sale del cañón con una aceleración de más de 20.000 veces la gravedad. Los tubos de vacío son de vidrio. Las baterías tienen fugas. Cortocircuitos, los aparatos de radio, incluso los pequeños, eran cosas frágiles en 1941. A la radio no le gusta que la disparen desde un arma, dijo alguien. El equipo de Tube se propuso hacerlo lo suficientemente atractivo como para que funcionara. Rompieron muchos tubos en el proceso. Espoletas que parecían prometedoras en el banco de prueba se hicieron añicos inútiles con el impacto de un solo disparo de prueba. Rediseñaron. Hicieron más robustos. Inventaron y probaron nuevas geometrías de tubos, compuestos de encapsulado y formas de sujetar filamentos y placas para que no se rompieran. En los campos de pruebas, los cañones disparaban proyectiles contra drones sin piloto y objetivos remolcados mientras los ingenieros observaban a través de binoculares y garabateaban en portapapeles. A veces, no pasaba nada. El proyectil pasaba volando, con la espoleta apagada. A veces se apagaba demasiado pronto o demasiado tarde, un destello inútil. De vez en cuando, funcionaba. Un proyectil pasaría a unos cuantos metros del ala de un dron. Se produciría un estallido brillante y luego, casi perezosamente, algunas partes del dron se despegarían. Con el tiempo, esos éxitos dejaron de ser raros y se convirtieron en rutina. A finales de 1942, el equipo del laboratorio tuvo algo que ya no era solo una idea descabellada. Era un dispositivo que podía fabricarse en grandes cantidades, cargarse en espoletas y enviarse discretamente a las flotas. Así fue como, unas semanas más tarde, un joven marinero del Helena se encontró apilando cajas de proyectiles de 5 pulgadas marcados con códigos que nunca había visto antes en un cargador bajo las olas del mar de Salomón. No conocía el nombre de Morotov. No le importaba, su trabajo consistía en introducir los proyectiles en los montacargas cuando sonaba la campana. Esta noche, lo tuvo, en la cubierta delantera del Helena. El Monte 51 se elevó con un chirrido de engranajes. Los proyectiles impactaron en las recámaras. Le siguieron las bolsas de pólvora. Los bloques de cierre se cerraron con un fuerte ruido metálico. Comiencen a disparar. Se disparó el primer cañón. Su explosión fue una lengua de color naranja brillante contra la oscuridad. Luego otro. Luego otro. El oficial de artillería observaba a través de la mira del director cómo los cañones martillaban. Su cerebro traducía los números que le llegaban desde abajo en arcos que no podía ver. Los aviones japoneses eran tenues manchas contra la noche. Los Vals estarían en picado en cualquier momento, con el morro hacia abajo y las bombas colgando por debajo.
En circunstancias normales los proyectiles de 5 pulgadas de Elena habrían tenido espoletas de tiempo mecánicas ajustadas en función de la mejor estimación de alcance y altitud realizada por un predictor. Si explotaste demasiado pronto, decorarías un pedazo vacío de cielo. Si explotaste demasiado tarde, el avión ya había lanzado su bomba. Esta noche, el momento estaba dentro de la propia carcasa, la primera salva de Elena ascendió, invisible, arriba y afuera, hacia la oscuridad, hacia ese zumbido que se eleva, en una noche sin espoletas de proximidad. Este es el punto en el que los oficiales de artillería a menudo contenían la respiración y esperaban. Esta noche, el primero de esos proyectiles VT pasó rápidamente junto a un bal, tan cerca que la pequeña radio que tenía en la nariz de repente vio que el mundo cambiaba, un instante. Antes, su transmisor había estado enviando pulsos al aire casi vacío, recibiendo ecos débiles y suaves. Ahora, en el lapso de unos pocos microsegundos, una gran cosa metálica había entrado en su campo. La energía reflejada aumentó, dentro de la carcasa, un circuito simple y brutal hacía su trabajo, la espoleta se cerró, el detonador se disparó, desde la cubierta, lo que la gente vio fue esto, un estallido repentino en el aire, una bola de luz naranja que apareció no debajo del avión ni detrás de él, sino justo a su lado. Por un instante, Val continuó como si nada hubiera pasado, entonces su ala derecha se arrugó, el bombardero volcó bruscamente. Una mancha de fuego trazó su camino al inclinarse, perder sustentación y caer en un pronunciado arco hacia el mar. Lo tengo, gritó alguien, demasiado sorprendido para modular su voz. Todos habían oído antes la detonación de proyectiles en el cielo cerca de aviones. No habían visto ese tipo de efecto inmediato y preciso, no tuvieron tiempo para celebrar. Segundo grupo llegando por babor, se escuchó el grito, el oficial de artillería cambió la mirada y gritó nuevas órdenes. Montura 53 y 54, ataquen objetivos de babor. Continúe el VT. Artilleros, mantengan la dirección. Mantengan el cielo caliente. Más proyectiles fueron lanzados, había más pequeños radares invisibles sobre ellos, otro bal apareció brevemente al iniciar un descenso en picado. Se produjo otra explosión en el aire, no por casualidad esta vez, ni por la casualidad de que una espoleta temporal se alineara, sino porque dentro del armazón, un circuito había reconocido, de forma rudimentaria, la presencia de un avión. Explotó unos metros más adelante y ligeramente por encima del bombardero, fragmentos de acero salieron disparados hacia afuera formando un cono estrecho y feroz. Nadie en Elena pudo ver el patrón. Solo vieron el resultado, el bal voló hacia una tormenta invisible, las ventanas de la cabina estallaron. El revestimiento de aluminio se rasgó. Los cables de control interno se rompieron. El motor tosió y luego simplemente se paró, el bombardero pareció flotar en el aire por un momento, luego cayó en una voltereta, pedazos desprendiéndose en el agua negra y una breve y brillante mancha de llamas marcó el lugar donde impactó. 2 aviones más murieron de la misma manera. Uno logró salir tambaleándose del torbellino de fuego y alejarse cojeando, dejando un rastro de humo. Ninguna bomba cayó sobre Elena, ninguna columna de agua subió por el lugar equivocado, el barco se estremeció por sus propios disparos, no por los impactos del enemigo. Cuando el último eco de los motores se desvaneció en la noche, el capitán salió al ala de estribor del puente y miró hacia popa. La oscuridad fue interrumpida solo por unos pocos incendios que se apagaban lentamente en la superficie donde habían caído los aviones. Miró al director, el oficial de artillería sostuvo su mirada. Ambos comprendieron que lo que acababan de ver no era casualidad, fue un cambio, ninguno de ellos podría hablar de ello en la radio.
No habría un comunicado de prensa triunfal. En el registro, los créditos por las muertes se verían como cualquier otra noche de trabajo, pero en las cubiertas comedores, en las conversaciones silenciosas, medio susurradas, después de la guardia, se difundió una idea. Esas nuevas espoletas, diría un cargador, son como proyectiles que saben dónde están los aviones. Magia, lo llamaban algunos, ciencia, corrigieron otros, sin entender realmente la diferencia. Allá en Maryland, Morotube nunca escuchó el sonido de esos vals entrando, pero una entrada breve y seca fue incluida en un informe confidencial de la Marina unas semanas más tarde. El uso de munición antiaérea de 5 con espoleta VT en el USS Helena durante un combate nocturno frente a Guadalcanal resultó en una efectividad significativamente mayor contra aeronaves enemigas que volaban a baja altura. Debajo, en un lenguaje más frío, los números contaban la misma historia: menos proyectiles por avión derribado. Más aviones derribados. Menos bombas en el blanco. La loca idea había sobrevivido a su primera prueba real. Para los pilotos japoneses, el cambio no se anunció con una demostración científica, se anunció como una sensación. En una misión tras otra, de que el cielo se había vuelto más cruel, donde antes el fuego antiaéreo era algo que se atravesaba volando, aceptando unos pocos agujeros como el costo de hacer negocios. Ahora parecía alcanzarlos, los pilotos que habían aprendido a deslizarse entre ráfagas con giros instintivos comenzaron a descubrir que esos giros los llevaban directamente a las explosiones. Los supervivientes conversaban en las cabañas del escuadrón. Su fuego es diferente ahora, decía uno, frotándose una venda en el brazo. Está más cerca. Como si siguiera, en las salas de preparación de Rabaul y otros campos se propagaron rumores: los americanos tienen espoletas nuevas. Sus caparazones pueden vernos. Nadie en el lado japonés usó la palabra espoleta de proximidad. No la conocían, simplemente sabían que muchos de sus amigos no regresarían de los ataques a los barcos estadounidenses. En Europa, más tarde, los pilotos alemanes y los técnicos del quinto uno tendrían conversaciones similares, cuando los cañones británicos y estadounidenses comenzaron a utilizar proyectiles VT contra bombas zumbadoras y, más tarde, contra tropas. Para la mayoría de ellos, era simplemente otra forma en que el mundo se había vuelto más letal. Para los hombres que habían fabricado esas diminutas espoletas, y para el puñado de oficiales artilleros que las cargaron por primera vez con ira, fue una reivindicación. La espoleta de proximidad nunca tuvo un solo día como lo tuvo la bomba atómica, una única nube en forma de hongo que obligó a todo el mundo a mirar. Su trabajo se distribuyó ampliamente, durante una noche de enero frente a Guadalcanal. En innumerables pasadas kamikaze frente a Okinawa, los proyectiles VT que detonaban cerca de aviones en picado les arrancaban las alas y les hacían perder el objetivo antes de poder impactar en la cubierta. Al otro lado del canal, las baterías antiaéreas las utilizaban para derribar bombas voladoras V-1 sobre setos y bosques en Europa, donde los proyectiles de artillería con espoletas VT explotan sobre las trincheras alemanas en lugar de enterrarse inofensivamente en el barro. Winston Churchill lo clasificaría más tarde, junto con el radar y la bomba atómica, como uno de los 3 inventos técnicos más importantes de la guerra aliada. No ganó la guerra por sí sola. Nada lo hizo, pero cambió una ecuación crucial: ¿cuántos proyectiles se necesitaron para derribar un objeto rápido y escurridizo, y cuántas de sus propias personas sobrevivieron gracias a eso? Y para un joven oficial de artillería del Helena, significaba algo mucho más simple: significó que pudo mantenerse en pie por sí mismo, en su propio barco, después de que esa noche terminara.
Eso significaba que podía caminar hasta el comedor y beber un café terrible con hombres que acababan de ver sus propias. Esa muerte si se habían alejado unos cientos de metros. Eso significaba que, años después, sentado en una silla tranquila en algún lugar de Estados Unidos, podía mirar los noticieros y los monumentos conmemorativos y saber que había estado allí la noche en que un arma de la que la mayoría de la gente nunca había oído hablar cambió las probabilidades. Si alguna vez le preguntaran, en un salón de veteranos o por un sobrino curioso, cuál fue el arma más inteligente que jamás había disparado, tal vez no diría un torpedo, un cañón o un radar, él podría decir, era una pequeña radio metida en la punta de un proyectil. Si desmenuzamos esta historia por completo, nos quedan dos imágenes, en uno de ellos, un físico en un laboratorio, con las manos manchadas de fundente y tinta, encorvado sobre un osciloscopio, rodeado de tubos rotos, negándose a creer que no se puede hacer. En el otro lado, una fila de marineros en una cubierta de acero por la noche, alimentando con proyectiles un cañón hambriento, sin saber realmente qué hay dentro, solo rezando. Para que esta vez, por una vez, su fuego importe. Entre esas dos imágenes está la línea que une la ciencia con la supervivencia. A veces, es limpio. A veces, es feo. A veces, como con la bomba atómica, deja cicatrices tan profundas que duelen generaciones después. A veces, como ocurre con la espoleta de proximidad, es más silencioso, menos cruces. Menos viudas. Menos nombres en la pared. Si has escuchado hasta aquí, quiero que pienses dónde, en esta cadena, te ves. Serías Moral Tube, impulsando, probando e iterando, intentando hacer que algo increíblemente frágil sobreviva al impacto de un disparo de arma. ¿Serías ese oficial de artillería que respira profundamente y confía en municiones no probadas en una noche en la que una decisión equivocada podría hundir tu barco? ¿O sería usted uno de los marineros, con los pies descalzos sobre la fría cubierta, sacando proyectiles de un montacargas, sintiendo el cambio de peso en sus manos y sin saber exactamente por qué, solo que ahora tenía una mejor oportunidad de ver el mañana? Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Y si tu familia tiene alguna conexión con la Armada del Pacífico, tripulaciones antiaéreas o laboratorios de guerra como el Laboratorio de Física Aplicada, comparte lo que puedas. Las grandes tecnologías tienen nombres en los libros de historia. Quienes giran llaves inglesas y aprietan gatillos no suelen tenerlos. Si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial como esta, donde nos detenemos en un solo momento y seguimos la línea desde una idea en una pizarra hasta una vida salvada en la oscuridad, considera suscribirte y activar las notificaciones. Porque detrás de cada sistema de armas que ves en un diagrama, hubo noches como esta, un mar negro, el sonido de los motores y la fracción de segundo en que la idea loca de alguien finalmente llegó al cielo y marcó la diferencia.